Venimos de ver el capítulo 12 de la Metafísica de Aristóteles, a donde se planteaba la existencia de un primer motor y vamos a ver, en términos muy relacionados con una primera causa, ¿verdad? Ahora nos pegamos otro de los saltos que hemos hecho en este curso, un salto histórico y también va a ser temático, por supuesto, que nos hace llegar a la propuesta de Anselmo de Aosta y lo que se llamará posteriormente de él el argumento ontológico. Empecemos por ver a Anselmo. ¿Quién era Anselmo? Y por qué en el texto encontramos prácticamente si uno lo lee, hay partes que son prácticamente el acompañamiento de contenidos de catequesis, parece, ¿no? O sea, eh, esto tiene que ver con quién era Anselmo de Aosta. Anselmo de Aosta, o mejor dicho, llegando a relacionarnos ahora con Anselmo de Aosta, estamos otra vez en el mundo de la teología cristiana de la Edad Media, ¿verdad? Ya habíamos visto cómo el hecho de que en la Edad Media tanto teólogo hiciera aportes al pensamiento filosófico, eh, su condición de teólogos les daba, les daba también contenidos desde el punto de vista del desarrollo temático, ¿verdad? Anselmo era un teólogo y no solamente era un teólogo, ¿verdad? A Anselmo se lo conoce como Anselmo de Aosta o Anselmo de Canterbury. Aosta es su lugar de nacimiento y Canterbury es el lugar a donde ejerce su arzobispado, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando solamente de alguien que hacía filosofía siendo católico, como cuando vimos a Descartes, sino que además es alguien que está dentro de la institucionalidad católica, digamos, en un puesto bastante importante. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el tiempo de Anselmo de Aosta. Recuerden que estamos en siglo XI, ¿verdad? Siglo XI y principios del siglo XII. Hay una gran efervescencia desde el punto de vista intelectual. Ya habíamos visto en algún momento que las universidades inician en siglo XI, las universidades que son una respuesta medieval a la necesidad de instrucción, a la necesidad de generación y de a la necesidad de generación y de compartir el conocimiento. También ayudaron a sistematizar mucho la manera de enseñar, digamos, ciertos contenidos, ¿verdad? En ese sentido, la invención de las universidades es algo que se le debe también, de alguna manera, a la Iglesia Católica, valga el reconocimiento, ¿verdad? Después, más adelante, cuando se dieron cuenta de lo que implicaba el conocimiento y la posesión del conocimiento, pues hubo restricciones a propósito de cómo y quiénes podían tener acceso a ese conocimiento. Pero bueno, ahorita estamos hablando de algo que está ocurriendo en los inicios mismos, digamos, de la institución universitaria, de lo que llamamos, digamos, hoy en día universidades. Ahora, en la época había, vamos a decirlo así entre comillas, había dos bandos, ¿verdad? Aquí los tenemos. Por un lado, los dialécticos y por otro lado, los fideístas. Los dialécticos eran intelectuales que se dedicaban, bueno, muchos de ellos también teólogos, ¿verdad? Si no todos, la mayoría, que se dedicaban al cultivo de lo que hoy llamaríamos lógica, ¿verdad? Y de alguna manera también la retórica. Los dialécticos eran aquellos que se encargaban de estudiar cuál era la mejor manera de argumentar sobre algún tema determinado y en ese sentido, generar convencimiento, digamos, de parte de personas que podrían pensar de manera distinta, ¿verdad? Bueno, en todo caso, se dedicaban a estudiar la lógica, cómo argumentar, cómo generar razonamientos y todo esto.
Por otro lado, están los fideístas. Los fideístas son también intelectuales, pero que se dedicaban más bien al cultivo de los temas relacionados con la doctrina, por decirlo de alguna manera. Y en relación con la argumentación a propósito de la existencia de un ser supremo, que ustedes comprenderán que la existencia de un ser supremo para el entorno cristiano, desde el punto de vista religioso, es un punto de partida, pero desde el punto de vista filosófico trae un montón de preguntas, ¿verdad? De si de verdad podemos entender esa necesidad de una primera causa, de una primera causa no causada, además, como el motor inmóvil aristotélico, y además que, ¿qué tanta relación? Eso también podría ser una pregunta filosófica, pero ya que se va acercando al terreno de la teología, ¿qué tanta relación habría entre la necesidad de explicar una primera causa no causada y un primer ser creador del mundo, creador de todo lo que existe? No sé si se está entendiendo en este momento la preocupación filosófica, metafísica y religiosa que estamos relacionando acá. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bien, entonces, el punto es este. El punto es este. En relación la, eh, con la necesidad argumentativa a propósito de la existencia de un ser supremo, los dialécticos lo que decían era que no podía ser solamente un tema dejado a la creencia. ¿Se acuerdan la distinción que hacíamos hace un par de clases a propósito de que no es lo mismo Dios como concepto filosófico que Dios como contenido de creencia? Los dialécticos, ubicándose en el campo de los contenidos filosóficos, de los contenidos que se argumentan, sobre los cuales se puede hacer una explicación, ellos lo que decían era, bueno, si Dios existe y nosotros tenemos las herramientas mediante las cuales podemos buscar una mejor explicación y una demostración, digamos, de su existencia, pues tanto mejor. Los fideístas, por su parte, básicamente lo que decían era que realmente para ellos lo más importante era la parte de la creencia, no tanto la parte de la demostración argumental de la existencia de Dios, precisamente porque en esta época en que se combinaba filosofía con teología de la manera en que se hacía en el ámbito cristiano, se le daba una mayor importancia a la parte de la fe. Por una razón, lo que argumentaba la gente es que la fe era más importante porque en última instancia era la fe de la que dependía la salvación de las almas. Ven, hay una importancia ahí que es teológica sobre la filosófica. En el mejor de los casos, digamos, ellos decían, las aclaraciones filosóficas o argumentales deberían ayudarnos a clarificar aquello que ya de por sí creemos por fe, pero la fe debería ser suficiente. ¿Ve? Entonces, los dialécticos eran los que se dedicaban a argumentar y veían la importancia de la argumentación, y los fideístas, por otro lado, lo que aducían era que la importancia recaía en el contenido que se creía, en aquello a lo que se accedía por medio de la fe. De ahí el nombre, fideístas, ¿verdad? Entonces, esta oposición fue muy interesante, fue muy dura, digamos, en el sentido de que realmente generan hay un parteaguas entre ellas dos, ¿verdad? Obviamente aquí lo que estamos jugando es qué papel juega la fe y la razón en relación con el tema, con lo divino como un tema, ¿verdad? Y por eso es que es importante que tengan aquí siempre claro la distinción entre Dios como problema filosófico y Dios como problema teológico. Ahora, haciendo esa distinción, lo que hay que también traer a colación la importancia que tiene el hecho de que los teólogos cristianos medievales, ya desde la temprana Edad Media, vieron la importancia de aproximar las explicaciones filosóficas y las teológicas.
¿Cómo lo hacían? Bueno, pues eran personas que conocían a Aristóteles, conocían a Platón, conocían a toda la antigüedad, ¿verdad? Y, por ejemplo, la explicación de Aristóteles de una primera causa, un único primer ser, les caía como anillo al dedo para el monoteísmo cristiano, ¿verdad? A otros, por ejemplo, la propuesta platónica también les caía como anillo al dedo en relación con que pensar en una manera de existencia de las cosas, de la realidad, muchísimo más perfecta, eterna, inmutable, etcétera, etcétera. Eso les permitía pensar en un más allá, tal como el más allá que se plantea dentro de las explicaciones cristianas desde que surge, digamos, cristianismo. Y conforme se va desarrollando, más y más contenidos se van reforzando por medio de las ideas filosóficas. Obviamente, ni Aristóteles ni Platón podían haber sido cristianos, puesto que existieron bastante tiempo antes de que tan siquiera se generara de que naciera el Cristo histórico y, por supuesto, muchísimo antes de que se generara el cristianismo como religión, ¿verdad? Ni qué decir como religión institucionalizada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo esto, vean qué montón de contenidos están aquí metiéndonos dentro del saco, ¿verdad? Ahora, ante esa contraposición entre fideístas y dialécticos, Anselmo no se queda tranquilo. Y él dice que él intenta hacer como una especie de puente entre fideístas y dialécticos. Ahora, en Anselmo, sin ser solamente fideísta o sin ser solamente dialéctico, sí tiene clara su posición. Para él, la fe es más importante que la razón. Ahora, partiendo del hecho de que para él la fe es más importante que la razón, él lo que trata es, y para esto, ahí sí ustedes van a revisar el proemio, Anselmo lo que dice es que él lo que está tratando es de encontrar una explicación, un argumento, no sé, una explicación que a partir de ella misma, ¿ya?, haga que las personas lleguen a la conclusión necesaria de que Dios existe. Sus propósitos, en última instancia, son proselitistas, en el sentido de que si él pudiera encontrar el argumento mediante el cual la gente, al escucharlo, quede persuadida de la conclusión, o de que la conclusión de que Dios existe necesariamente, si la gente se persuade de esa conclusión, entonces para ellos va a ser más fácil recibir el mensaje, diría él, del evangelio, de la fe, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, para Anselmo, aun cuando la fe es más importante que la razón, ambas deberían ser complementarias a la hora de aproximarse a estos temas. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Muy bien. Ahora, vean, aquí les puse dos frases, aquí las pueden ver en la lámina y aquí están en el texto también. Creda ut intelligam fides quadens intellectum. Es algo de la creencia y la inteligencia. Sí, efectivamente, ahí está la traducción. El fides querens intellectum, lo que significa es que es la fe, fides, querens es que busca, ¿no?, y intellectum es la comprensión. Básicamente es como decir, está bien, creemos por fe, ¿verdad? Y cuando se cree por fe, la fe tiene una característica y es que uno bien puede creer incluso cosas que jamás va a poder agotar con su entendimiento, ¿ya? Por ejemplo, el Dios cristiano es un Dios que en última instancia no se entiende. Es un Dios que en última instancia no se conoce. No se lo conoce porque no es un Dios que se manifieste sensiblemente. Al ser un Dios infinito, absoluto, excede todas las capacidades de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, aquello que se cree por fe, se cree que existe por fe,
¿verdad? Propiamente hablando, no es un contenido de nuestras explicaciones. ¿Por qué? Porque epistemológicamente hablando, hay una insuficiencia en el intelecto humano para poder acceder a aquello que es Dios. Diríamos, partiendo del hecho de que los puntos de la creencia, esta creencia cristiana que estamos viendo acá, son puntos que efectivamente se dan, ¿verdad? Entonces, el punto es, cuando Anselmo hace relación a este Fidens Coherens Intellectum, lo que está diciendo es que sí, efectivamente hay una creencia, pero hay una creencia que no se queda solamente en creer, sino que además quiere entender eso que está creyendo, ¿verdad? De hecho, más adelante, él dice el credo ut intelligam, creo para entender. Creo para entender, y ya no solo para entender la existencia de Dios, sino además la existencia de todas las demás cosas, ¿verdad? Es como, vamos a ver, desde el punto de vista de la explicación, generalmente, a la cual generalmente los creyentes echan mano, es que cuando le preguntan a una persona que se manifiesta atea, lo que dicen es, sí, pero entonces, ¿cómo usted me explica todo lo que existe? ¿Cómo es que está usted aquí? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está el mundo? Etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera, creer en que existe un ser, en primer lugar, es lo que da pie, diría Anselmo, en última instancia, al entender cómo es que podemos explicar absolutamente todo lo que viene, todo lo que viene después, todo lo que deriva a partir de esa primera causa. ¿Verdad? Entonces, es importante porque aquí Anselmo está evidenciando una limitación epistemológica, está evidenciando también un punto de vista, un punto de partida, perdón, desde el punto de vista de la creencia, y los está tratando de combinar, los está tratando de reconciliar, los está tratando de comunicar entre sí para que por medio de su argumento, ¿ya?, el contenido de la creencia se clarifique y al estar más claro, entonces sea más fácilmente creíble por aquellas personas que lo escuchen. En algún momento Anselmo habla de la necesidad de que este argumento, de que la existencia de Dios y de que la necesidad de la existencia de Dios sea explicada con toda claridad, en algún momento lo que dice es que eso es importante para ir a llevarles el mensaje del Evangelio, recuerden, ya, el teólogo, para llevarles el mensaje del Evangelio a todos los no creyentes. ¿Verdad? Eso, y ubíquense esto en la Edad Media y ya con eso tenemos un contexto bastante claro. ¿Verdad? Para él, la fe es el piso a partir del cual se parte, ¿verdad? Y a partir de ahí se busca entender. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Profe, sí, le puedo pedir un favor. ¿Me puedo volver a repetir cuál es el rol de la razón? Es que yo me doy cuenta de que en el argumento cartesiano también se parte como de la razón, me explico. Uh-huh. Entonces, pero es que no lo entiendo mucho, porque legalmente la fe es un artículo de fe, y valga la redundancia. De hecho, Sí, Tomás lo dice en la cuestión segunda. sí. Eh, entonces, no entiendo cuál es el... No me malinterprete, yo no estoy diciendo que usted tiene que tener fe ciega, así que usted tiene que literalizar el Génesis, pero es que no entiendo cuál es el rol de la razón y por qué partir de la razón y no al revés. ¿Me explico? Sí. Vamos a ver. En primer lugar, el papel de la razón es clarificar, Marlon, es poder poner en una explicación sistemática, en una explicación coherente, el contenido de la fe. ¿Ya? Y si usted lo ve, generalmente las discusiones van por ahí. Disculpen. Las discusiones generalmente van por ahí. Cuando hay algún tipo de discusión a propósito de la existencia de Dios, nunca se discute si se cree o no se cree. O sea, si alguien cree o no cree, eso no está, generalmente eso no está sometido a debate, ¿verdad? O sea, vamos a ver, las personas pueden creer o no hacerlo y creyendo pueden querer o no querer generar explicaciones a propósito de esto, ¿verdad? Ahora, Anselmo está pensando más bien en que
enfrentándose a quienes no creen, podríamos buscar un argumento que los persuada. Entonces, Marlon, el papel de la razón es permitirnos dialogar o permitirnos explicar el contenido que es de fe. ¿Por qué? Porque cuando se pone la creencia, se pone como punto de partida, de parte, por supuesto, de los creyentes, ¿verdad? Para un creyente, la creencia es un punto de partida. De hecho, si usted lo ve así, revise el texto bíblico, por ejemplo, para ponerlo en contexto cristiano. El texto bíblico no explica la existencia de Dios. No lo evidencia. El texto bíblico parte del hecho de que hay un Dios. Eso se ve muy bien reflejado en el primer versículo del Génesis, por ejemplo, ¿verdad? Donde simple y llanamente se parte del hecho de que hay un Dios. Y en todo este primer libro del Génesis, el primer capítulo del Génesis, a donde se habla de que Dios estaba ahí, ya estaba completamente solo, y de pronto simplemente por medio de su voluntad genera el impulso creador, y a partir de ahí, de la nada, crea todo, ¿verdad? Pero el texto bíblico no explica ni de dónde surge Dios, ni por qué hay que partir del hecho de que ahí está Dios. No, simplemente parte del hecho de que ahí hay un Dios. Entonces, partiendo de ese piso en relación con la creencia, Anselmo lo que está tratando es de traer como complemento, desde el punto de vista argumental, toda la explicación racional, que sería un argumento que, partiendo de ciertas premisas, llegue a una conclusión que para él es importante, la cual es que Dios existe necesariamente. ¿Se entiende, Mark? Sí, profe, está bien. Solo una cosa, y es que creo que sí se intenta al menos argumentar en Romanos 1:20, porque Pablo dice que Dios, la prueba de Dios es esto que está acá, pero yo creí que el rol de la razón iba a ser más bien por las palabras de Juan, que dice que al inicio era logos. Entonces yo creí que iba a estar relacionado con el logos y el principio. Entonces yo creí que, claro, la razón es el principio de las cosas. Luego podemos partir de la razón para llegar a Dios, que también es el Sí. principio de las cosas, porque Dios es la razón. Sí, claro. Aquí habría dos problemas. El asunto es que, de nuevo, busque usted cualquier tipo de explicación. Por ejemplo, qué sé yo, la Biblia menciona, y esto lo vamos a mencionar también, y lo vamos a traer a colación cuando veamos el texto de Kant, el de las pruebas de la existencia de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, de que el cielo anuncia las obras de Dios y el cielo anuncia las obras de Dios y el firmamento, no sé, es como que presenta las obras de sus manos, ya no recuerdo muy bien el pasaje, ¿verdad? Pero a partir de ahí, por ejemplo, el salmista dice que Dios es evidente por sus obras, ¿verdad? Pero realmente parte del hecho de que es Dios el que ya ha hecho eso. Lo vamos a ver después, pero realmente no hay una explicación que nos diga por qué es que Dios es el que está ahí en primer lugar creando. Siempre, 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 revise los pasajes. Siempre se parte del hecho de que Dios ya está llevando a cabo un papel de creador, de ordenador, de providente o de lo que sea. ¿Me explico? Eso en relación con lo que mencionaste primero. Y en relación con lo del logos, el asunto es que ahí logos, la traducción de ese pasaje de Juan, que es muy importante, digamos, para la teología cristiana, la traducción de ese logos es difícil, ¿verdad? Porque logos puede significar ahí palabra, puede significar razón, puede significar principio, puede significar muchas cosas, ¿verdad? De hecho, si a sus manos cae un documento, digamos, traducido por los testigos de Jehová, ese pasaje lo que va a decir es la palabra. Si a sus manos cae una Biblia protestante o católica, va a decir el verbo,
¿verdad? Y habría que ver a qué hace referencia. Pero incluso partiendo de ese pasaje, usted verá que simplemente dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, desde el principio, ahí estamos hablando ya de un Dios que anda por ahí. A partir de ahí, no se sigue, digamos, de que Dios exista. En cambio, por ejemplo, en la presentación aristotélica de la primera causa se ve como una causa necesaria. Vamos a ver, en la explicación aristotélica, él dice, en algún momento tiene que haber esta primera causa. Uno puede estar o no de acuerdo con el argumento, pero el argumento lo presenta de manera que llegar a Dios es una consecuencia, es una conclusión de todo el desarrollo. Eso es lo que quiere hacer Anselmo. Y ahí es y esa es una diferencia que hay con el texto bíblico, por razones distintas, entre otras que muy probablemente culturalmente el entorno cultural de donde viene el texto bíblico, o sea, el Medio Oriente, que representa todo lo que es esta cultura semítica que está detrás del texto bíblico, muy probablemente para sus esquemas de representación, para sus esquemas simbólicos, simplemente partir del hecho de que Dios hace todo a partir de su voluntad en algún momento y que genera la creación en 7 días, y después de eso la herencia, digamos, la herencia ya que se genera, por ejemplo, en quienes reciben el texto bíblico en tiempos del Evangelio, digamos, ellos pues también traen eso y convierten todas las promesas del Antiguo Testamento en el advenimiento de Cristo como un cumplimiento de eso, ¿verdad? Y para ellos parten de que esto es suficiente, ¿verdad? Pero no hay una demostración desde el punto de vista argumental que nos haga llegar a Dios como la primera causa necesaria. Sí, Marlon. No, sí, profe, más bien discúlpeme por haberle trasladado tanto tiempo a la clase, es que es un tema que me fascina, ¿verdad? No, pues a mí, comprenderán también por mi respuesta que a mí esto también me fascina. No, esto es un temazo, filosóficamente es un temazo, y metafísicamente es súper relevante. Ahora, el argumento que nos está presentando Anselmo es muy importante también para autores posteriores. Va a ser importantísimo para Hegel, bueno, para Descartes. Descartes, de hecho, lo retoma y genera una versión del argumento también desde su propuesta. Va a ser importantísimo para Hegel. Todavía en siglo XX se discutió bastante y hay, por si gustan ahí, pueden buscar de Alvin Plantinga, una discusión según la cual desde la lógica modal se reafirma que el argumento es correcto, ¿verdad? Son derivaciones muy interesantes del argumento. Ahora, podemos empezar a meternos con el argumento, a menos de que alguien más tenga alguna otra pregunta. Bien, entonces, veamos aquí algunas cosas de qué es lo que está haciendo Anselmo, ¿verdad? Primero, ya dijimos que la fe busca entender, ¿verdad? Dice Anselmo que si no creyera, no entendería, porque para él creer también es importante, ¿verdad? Y ahora propone un argumento. ¿Ven? Anselmo no dice, bueno, creemos esto y punto, ¿verdad? No, él dice, vamos a generar una derivación, ¿verdad? Argumental, un razonamiento. Vamos a generar un desarrollo discursivo mediante el cual, a partir de premisas, lleguemos a una conclusión. Anselmo no le pone el nombre con el que se le conoce, que sea el argumento ontológico se lo debemos a Kant. En la crítica de la razón pura, cuando Kant analiza las formas mediante las cuales tradicionalmente se ha tratado de probar la existencia de Dios, al argumento de Anselmo es o la reconstrucción que hace él del argumento de Anselmo es lo que Kant va a denominar el argumento ontológico, ¿verdad?
Kant no explica por qué el nombre, ¿verdad? O sea, ustedes lo pueden buscar en la crítica de la razón pura, no van a encontrar esa explicación, pero uno podría sugerir de que todo argumento ontológico es aquel que parte del hecho de, a partir de la necesidad de plantear un ser, se derivan otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver ahorita qué significa esto. Importantísimo, importantísimo. El argumento de Anselmo está basado en ¿Profe? en el concepto de Dios. Valentina. Perdón que lo interrumpa. ¿Podría repetir, por favor, la definición que dio de todo argumento ontológico? Sí, que es un argumento que parte de la existencia, del planteamiento de la existencia de un ser, y a partir de ahí se relaciona, trata de explicar su existencia como, como algo que necesariamente se relaciona con ese ser. ¿Ya? No fue exactamente así como lo dije. De hecho, puede que no haya sido esto lo que dije. Pero el punto es, el argumento ontológico, no sabemos por qué Kant le puso ese nombre, pero ha de depender de precisamente la relación entre que una cosa sea existente y la necesidad de su existencia, por supuesto. ¿Mejor, Valentina? Sí, gracias. No, a usted, a usted. Decíamos, el argumento ontológico está basado en el concepto Dios, ¿ya? Y recordemos que básicamente la noción concepto, lo habíamos visto desde que vimos la noción de universal con Aristóteles. Un concepto es un contenido mental que como etiqueta se refiere, o como nombre, se refiere a alguna cosa a la cual nos referimos con eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo les digo a ustedes silla, el ejemplo de todo el semestre, yo les digo a ustedes silla y mentalmente ustedes tienen acceso a la representación que tienen de silla. Aun cuando cada uno nos representemos una silla diferente o nos representemos la silla de manera distinta, cuando yo digo silla, ¡pa!, se viene a la cabeza. ¿Por qué? Porque es un nombre, ¿verdad? Mediante el cual nosotros nos referimos a cosas, ¿verdad? Y esto es muy potente, ¿no? Porque los conceptos, las representaciones mentales es algo que como herramienta a nosotros nos sirve mucho, ¿ya? Ven, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, siempre me gusta hacer esta especie de como de broma, si yo les digo a ustedes en este momento que por favor, por nada del mundo, piensen en una vaca, ya, no pudieron, ¿verdad? O sea, necesariamente uno se refiere a aquello a lo que les estoy pidiendo que no piensen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el punto es, Dios como contenido mental tiene esa potencia en el argumento para Anselmo, ¿verdad? Yo les digo a ustedes Dios y ustedes inmediatamente refieren a algo, ¿verdad? Y eso es importante para Anselmo, ¿verdad? Dice Anselmo que el concepto de Dios necesariamente existe en la mente, está E al revés, significa existir, no sé, en medio por ponerlo así, ¿verdad? Y es importante que, dice Anselmo, cuando se menciona la palabra Dios, el término Dios, el concepto Dios, tanto quien cree en Dios como quien no cree en Dios, está, al entenderlo, está generando o está recurriendo a una representación mental. Para él es importante que esto suceda independientemente de si la persona tiene o no tiene fe. Eso es lo que dice él cuando cita del Salmo 14, aquello de que dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Cuando el necio, cuando el ateo dice Dios no existe, cuando dice Dios y niega su existencia, Dios como concepto es una representación que tiene en la cabeza. ¿Ya? No cree en la existencia de eso a lo que refiere con Dios, pero como representación está en su cabeza, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cosa que es importante para el argumento, el concepto Dios. Y lo segundo, que va a ser importantísimo, que es
un presupuesto epistemológico es cuál es la relación entre lo que pensamos, o sea, lo que tenemos como concepto, ¿verdad? Y cómo es eso que se piensa, ¿se acuerdan? Esa cercanía epistemológica que tenía el hecho de nuestras afirmaciones ontológicas, o más bien, ¿qué validez epistemológica tienen nuestras representaciones ontológicas? Se relaciona con que qué tanto de lo que representamos ontológicamente cuando decimos que las cosas son de una determinada manera, y efectivamente que lo conozcamos de esa manera. ¿Se acuerdan que eso es un problema que vimos desde hace mucho tiempo en el curso, verdad? Entonces, vamos a ver cómo es que se relaciona el concepto de Dios con aquello a lo que se refiere, ¿verdad? Con Dios como tal para Anselmo. Y luego, después, vamos a buscar la necesidad interna de la proposición con que se define a Dios. En este sentido, esto de la necesidad interna tiene que ver con que una vez que definimos a Dios de una determinada manera, después, para Anselmo va a ser importante no salirnos de esa definición y ver qué se deriva racionalmente, argumentalmente, de esa definición. ¿Estas tres cositas quedan claras por ahora? ¿Alguna pregunta con respecto de esto? Sí, No. pero sí, sí. Ajá, adelante. Yo tuve que salir un toque, entonces. Esa la proposición. Ok, perdón, vamos a ver. Cintia, se te corta mucho. ¿Estás por ahí todavía, Cintia? ¿Me puedes volver a explicar la última? Lo de la necesidad interna. Ok. Lo de la necesidad interna y ya le doy la palabra, y ya le doy también la palabra a Fabricio. Correcto. Muy bien. La necesidad interna de una proposición tiene que ver con que Anselmo lo que está es buscando que una cosa, una vez afirmada, de ella se deriven necesariamente ciertas otras cosas. Vamos a ver. Por ejemplo, voy a poner ejemplos que hemos trabajado a lo largo del semestre hasta el cansancio, ¿verdad? Hasta la náusea. Por ejemplo, yo no puedo hablar de un triángulo que tenga más de 3 lados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque internamente el concepto de triángulo necesariamente me vincula con una figura de 3 lados. Ni más, porque si tiene más de 3 lados, no es el triángulo, ni menos, porque con menos de tres lados no se puede generar ninguna figura geométrica. Entonces, que algo tenga una necesidad interna tiene que ver con que una vez que tengo el concepto, de ese concepto necesariamente se siguen ciertas cosas. Y creo que Cintia se desconectó. Mientras... Ya volví. Ok. Sí escuché ahí como el rabito que... Sí. El punto es ese. Una vez que tengo el concepto definido de Dios, entonces de él se siguen ciertas cosas, básicamente es eso, ¿no? Y ustedes entenderán que Anselmo lo que está tratando es que una vez que definimos a Dios, derivar necesariamente de su definición su existencia. Entonces vamos a ver cómo lo construye Anselmo. Eso ya es ver el argumento. ¿Sí, Cintia? Sí, ahora sí. Perfecto. Fabricio. Sí, pero yo tuve que alejarme un momento de la computadora, entonces no escuché la primera parte y aprovecho porque tal vez usted respondió esa duda que yo tenía hace tiempo. Era que en un curso de la carrera yo recuerdo que había una pregunta en el examen que utilizaba el concepto de ontología, ¿verdad? O ontológico. Y la profesora me había puesto que estaba malo porque dijo algo como que era relacionado con Dios. Y yo le decía que no, digamos, que yo no lo estaba refiriendo a Dios, sino como en la parte de conocer, ¿verdad? Yo no tenía claro como la definición, pero yo le he dicho que era como el estudiar algo, o estudiar un objeto o así, ¿verdad? Entonces la pregunta mía es, ¿ontológico tiene un significado también religioso, digamos?
No, no necesariamente, no, ni necesariamente ni Es mayoritariamente. es solamente el significado metafísico, digamos, filosófico. Sí, 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 ontología, ya lo vimos desde que lo vimos al principio del curso, Ajá, por eso. ontológico. Pero Ontológico me se refiere a las acordé, cosas, sí, claro. ajá, me acordé, yo dije, como estamos con este tema, ¿verdad? Un poco ya religioso, yo dije, ¿será que, que la profesora tenía razón? Y bueno, donde me alejé un momento no me di cuenta. No. El argumento ontológico es ontológico no porque se relacione con Dios, sino por el tipo de necesidad que Anselmo genera. Bueno, sí, a ver, el tipo de relación que establece Anselmo entre la existencia de Dios y el concepto de Dios. Ujú. Pero eso no caracteriza lo ontológico como Sí, a lo necesariamente religioso. referido a lo divino. Ajá, ella me tuvo que dar el punto al final en el examen, pero yo quería saber, ¿verdad? Porque yo a lo mejor ella se estaba refiriendo a algo así. Ya, bueno, sí, así, pues conociendo así, como así de Ajá, pasadita, yo te podría decir, digamos, algo es ontológico en tanto que se refiere a la cosa, en ajá, a tanto lo que que... es algo que se está preocupando por el ser de las cosas, ¿ya? Ok, ok. Que esa cosa sea la cosa divina es algo no solamente circunstancial. Ujú, perfecto, bro. Muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? O si no, hagamos una pausa de 10 minutos como es costumbre.